Ok. Bueno, ¿cómo están todos? Saludarlas, saludarlos. Espero que pasando bien este calorcito. Bueno, estamos ya finalizando el mes de enero y con ello el diplomado. Finalmente llegamos a la meta, ¿no es cierto? De cumplir con cada uno. Hemos estado revisando su participación en todos los trabajos, así que felicitarlos por esa consistencia y la gran calidad de los trabajos además, porque está muy bien evaluado. Bueno, ahora, como ustedes saben, el profesor Fabián Retamal, donde tienen que elaborar la última etapa de su proyecto, ¿verdad? Así que todo el ánimo y que les vaya muy bien en este módulo porque lo están haciendo excelente. ¿Se cortó un poco? Poquito, pero se notó casi todo lo que dijiste. Vale. ¿Mm? Seguramente, no sé si tienen algo que mencionarle a Diego antes de comenzar la clase propiamente tal. ¿No hay ni una consulta, Marjorie? Está silenciada, ¿no? Ok, Vamos nomás. bueno, vamos a trabajar entonces en la última parte del diplomado que tiene que ver con poder elaborar partes de un proyecto. Sin duda esto es mucho más largo y requiere mucho más tiempo porque tiene un componente bien reflexivo, de mucho elaboración y reelaboración. Sin embargo, he preparado una clase que espero pueda servir como para tener, en el contexto de una clase virtual, las mayores posibilidades de poder hacer consulta, ejercitar, ensayar y abordar los distintos componentes que tiene un proyecto. Lo primero que quiero pedirles es que se ingresen al documento, que es un documento compartido en línea, donde yo puedo verlos y ustedes me pueden ver, que puedan ingresar a través del chat que está señalado en la plataforma Zoom, que lo estoy compartiendo ahora aquí. Ejercicio para la elaboración de un proyecto, ¿sí? Cuéntenme, por favor, si alguien no ha podido ingresar al link para ver qué podemos hacer. Ahí veo las personas que se han sumado. Nos da un nombrecito, mira. Delfín anónimo, caimán anónimo, nos da un nombre de animal. Así que camaleón anónimo. Cualquiera de ustedes puede ser estos animales que ya se han señalado y que están puestos acá. Vayan por favor tomando el link que yo he puesto en el chat y lo van poniendo nuevamente en el chat para que quienes se vayan sumando puedan ingresar, porque cuando uno se suma a la plataforma Zoom, no ve lo que ha ocurrido hacia atrás. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Todos pudieron entrar? ¿Pregunta abierta? Sí. ¿Mm? Tratemos de utilizar las manitos porque, o la voz, ¿ya? Porque no siempre puedo verles a todos. Ya. Entonces asumo que todos pudimos entrar. Lo que vamos a hacer acá es, y aquí voy a dejar de presentar un poquito para explicar, vamos a hacer un ejercicio de proyecto y vamos a tomar como referencia el proyecto que venían trabajando, ¿sí? Y aquí quiero hacer una pregunta, porque estas cosas pasan en los grupos de trabajo, en los equipos, eh, nos pasa a los seres humanos, nos pasa en las familias, nos pasa en las parejas, nos pasa a todo nivel. ¿Hay algún grupo que ya no siga trabajando juntos y que va a hacer un proyecto final por separado? Baja ese. ¿César? Eh, ¿Elsa? Ya. sí, en el caso mío es más que nada porque con las personas que comencé al inicio no he tenido prácticamente colaboración de parte de ellos o más que nada presencia. En el módulo anterior tuve que presentar solo el trabajo porque no se reportaron. Entonces, creo que en este módulo me va a pasar lo mismo, así que prefiero desde ya avisarte que lo voy a realizar sola. Ya, mira, el criterio va a ser tratar de que ustedes finalicen lo más adecuadamente posible el módulo, ¿ya?
Y en ese sentido me gustaría que se sintieran cómodos, ¿ya? Por lo tanto, lo que voy a hacer a continuación es que vamos a inscribir los trabajos. Mira, voy a copiar. Este va a ser el proyecto 1. Perdón, voy a ir compartiendo lo que estoy escribiendo para que me vean. Yo no sé si ¿Están viendo? Proyecto 1. Ya. Proyecto 1 lo voy a tomar, lo voy a copiar y lo voy a transformar en proyecto 2. Voy a ir dando nombres a los proyectos y quiero que ustedes, donde dice integrantes, vayan inscribiéndose. Por ejemplo, algún grupo que ya venga consolidado y que quiera integrar y que quiera sumarse como grupo y que se quiera denominar grupo 1. Acá, Por profe. acá nosotros. Ya. Acá. Anoten por favor ustedes mismos su nombre donde dice proyecto 1. Ya, ok. ¿Ya? Pero ¿y Ya. cómo? ¿Alguien quiere ser proyecto 2? Yo. No ¿Usted sé si con me quién? escucha. ¿Yo? Sí, te escuchamos. Ah, ya. Yo. ¿Con quién? No sé cómo escribir, pero yo voy a trabajar con Víctor de Futrono. Ya. ¿Lograste entrar a este documento? No, profe. ¿Y Víctor entró? No lo sé. ¿No lograste entrar por qué? ¿Porque no pinchaste el link? Yo estoy. Me está haciendo circulito mi. Ah, te está leyendo. Ya. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Cristina Solís y Víctor. Chuta, se me olvidó su nombre, pero es de Futrono. Víctor Futrono, pero vamos a esperar que Víctor esté. Ya ahí le vamos a poner Futrono. Ya. Ya. Súper. Grupo 3, ¿alguien quiere ser? Cristian Tapia. Ya, Cristian, ¿lograste entrar al documento? No lo puedo, lo veo, hago todo, veo lo que escribió, pero yo no lo puedo escribir. ¿Lo puede hacer usted, por favor? ¿Pinchaste el link? Sí, estoy viendo, vio lo que hizo recién usted con el otro grupo, pero ¿Ya? yo no lo puedo entrar con mi teclado. ¿Alguien más de tu grupo está aquí en la sesión? No, yo voy a hacerlo solo porque estoy en un grupo yo soy el presidente de la agrupación de adultos mayores. Ya, dame tu nombre. Voy a centrar en mi organización solamente. Dame tu nombre. Cristian Tapia. Ya, vamos al proyecto 5. ¿Quién va a ser proyecto 5? Nombres. El proyecto 3 se lo saltó, ¿no? El 5, Elsa Sepúlveda. ¿Lograste entrar al documento? ¿Elsa? Sí, sí. El nombre. Ah, Elsa, ya. baja. Muévete, si te puedes mover todos. Los que lograron entrar al documento se pueden mover en el documento. El grupo 3 me preguntaba si me lo había saltado. Sí. Al parecer se lo saltó. Porque esa no es. A ver. ¿Quién Falta quiere el ser el grupo. grupo 3? Yo, Fernanda Acuña. Fernanda, ¿lograste entrar en el documento? Ándate para abajo. Fernanda, Ay, módulo 5. Ahí está. Ahí escribe. Integrante. Fernanda, Escribe. Acuña. ¿con quién vas a estar? Con Eugenia Pardo. Ya, Ahí está. y lograste entrar al documento. ¿Sí? Escribe tú misma, Fernanda, por favor. A ver. Súper. Ya. Bien, Elsa, ahí está ahí. Muy bien. Vamos al proyecto 6. Integrante. ¿Alguien que quiera inscribirse en el proyecto 6? No se puede pasar. Ahí sí, integrante. Elsa Sepúlveda. ¿Alguien que se quiera inscribir? Tremenda letra. Se ¿Y te- por qué está con tan grande la...? No, pues si está ahí, ahí donde hay que escribirse. Pero las letras tan grandes. Ah, sí, pues, sí. Bajen un poquito su micrófono para que no se cuele lo que están conversando. Ya. Voy a volver y le voy a pedir. ¿Quiénes ingresaron ahora último? Los que ingresaron ahora último a la sala Zoom, por favor, pueden pinchar un link que yo acabo de poner en el chat de la sala Zoom, donde van a tener acceso al documento que va a ser el lugar donde vamos a ejercitar el proyecto. Gracias, Cristina Solís. Grupo 2, Víctor Futrón y Cristina del Río. Súper bueno, ya.
voy a volver al documento para distribuir todos los grupos. Entonces, en síntesis, tengo hasta el momento el proyecto 1, son proyecto 1, a Juan Pablo, a Ipsia, a Marjorie, a Gloria y a Jacqueline. ¿Son 5? Ya. Proyecto 2 está Cristina y Víctor. Proyecto 3 está Fernanda y Eugenia. Proyecto 4 está Cristian Tapia. Proyecto 5 está Elsa Sepúlveda. Y proyecto 6, ¿hay alguien que falte que no esté en los proyectos ya distribuidos? Yo me voy a anotar ahí en el proyecto 6. ¿Nombre? Profesor, yo César. estaría sin nadie, soy Paulina. No sé si se escucha. Sí. César. Oyarzo. Oyarzo. Con Z, ¿o no? Sí, con Z. Ya. César, trata de ingresar al documento a ver si podéis, ¿ya? Ok. Ya. ¿Y me falta alguien más que no esté en grupo? Yo, Paulina. Ya. Paulina, ¿vaya a hacer tu proyecto sola? Sí, porque es referente justamente a lo que estoy empezando y Dale. es referente a la población 22 de mayo, Junta de Vecinos. Ya, no hay problema. Proyecto Perfecto, 7. gracias. Trata de ingresar al documento, Paulina, si es que puedes, si no te noto yo. Dame tu nombre. Paulina. Paulina Fritz Vidal. Fritz, así, Vidal. ¿Está bien? PZ, sí. Y lo que pasa es que en este momento mi computador, mi PC tiene problemas y Ya. estoy con mi celular para no perderme la clase Ya. y me es difícil ingresar ahí. No te preocupes porque esto va a quedar habilitado para ustedes para que lo puedan seguir trabajando en la semana. ¿Ya? Ah, perfecto, perfecto. Esto va a ser como una pizarra que nos va a servir para ensayar y probar. ¿Ya? Ya. Creo que ahora no hay nadie que no esté inserto en alguno de los grupos. Falta un grupo. Yo, Profesor. profe. Ya. Ya nos Hola, falta un grupo. profe. No, con Hola. Viviana. Amelia Araya por acá. No estoy en ningún grupo. ¿Y vas a hacer el proyecto sola? No lo sé. Vengo recién entrando. Ya. ¿Tu grupo que veníais trabajando antes ya no existe? Sí está, pero se inscribió solamente Cristina y Víctor. Ya. Te voy a dejar en suspenso para ver cómo lo resolvemos, ¿ya? Bueno. Ya. Listo. Ya, Vamos profesor, entonces. por favor, a mí mi grupo falta inscribir. Hay un nuevo grupo que es un proyecto 9. ¿Y quién está acá? Sí, si nosotros, el mismo grupo que trabajamos desde el principio. Díganme, ¿quiénes son? Soledad Delgado. Ya, para Sole. Soledad, ¿tú lograste entrar a este documento? Sí, pero no puedo escribir, no sé por Ya. qué no. Estoy en el documento, pero no me tiquea para escribir. Ya. Viviana más está Alvarado. acá? ¿Ah? Viviana Alvarado. ¿Ya? Y Rolando Carileo. Carileo. Espérate que... Ya. Sí. Ahí Como el estamos. grupo inicial desde el principio. Son 9 grupos. Gracias. Ya. Falta Ya. el 10, el grupo ¿Ah? 10. El grupo 10. ¿Hay un grupo 10? Sí, nosotros. ¿Quiénes son? Liliana Salinas. Cristian. ¿Y ustedes pueden ingresar a este documento? ¿Sé cómo ingresar? Denme los nombres mientras tanto. ¿Cuáles son? ¿Me dan los nombres? Ana Salinas, ¿me puede oír? Ana Salinas. Liliana. Ya. ¿Quién más? Ejele. No vi. Ejele. Profesor, Ah. es Liliana. Ya, Liliana. ya. Pamela ¿Y? Ramírez. ¿Quién más? Pamela Ramírez. Uy, no, te escucho muy bajito. Oh, Dice Pamela Ramírez. ¿Ya? ¿Y? Serna. Que aún está
está pensando. Ya, no logré escuchar el otro. Lo envío por WhatsApp. Por el chat. Ya, ok. Listo. Después vamos a ir cerrando si es que faltase alguien, pero mientras tanto, los quiero invitar a trabajar en este ejercicio que se supone que es el ejercicio que nos va a conducir a elaborar el proyecto. Si alguien ingresó en la última parte de la clase mientras estábamos asignando los nombres, le pido por favor que acabo de poner una dirección aquí en el chat del Zoom, que la pueden pinchar, para poder ingresar al documento que estamos compartiendo. Ya. Ejercicio para la elaboración de un proyecto. Voy a marcar la palabra y la voy a dejar con verde. Oh, me quedó demasiado. Ahí. Un proyecto. ¿Qué entenderíamos por un proyecto, queridos estudiantes, participantes de este taller? ¿Cómo podríamos definir un proyecto según lo que ustedes pueden o han leído en los documentos? O en su experiencia. ¿Alguien me podría decir qué se entendería por un proyecto? ¿Alguna palabra clave? Cuando yo les digo un proyecto, ¿qué imaginan? No necesito una definición exacta. La idea es como Yo que tengamos una... Con tareas, recursos. Puede ser así como el planificar alguna actividad o, para organizar. Sí. Planificar actividades. Sí. Es como, Sí. es como el ¿Con un conjunto. objetivo claro igual, creo yo? ¿Perdón? Ujú. ¿Con un objetivo claro? Ya, con un propósito, ¿O objetivo claro? Que, claro. que responde a una necesidad o a una problemática. ¿Se escuchó? Ya. Sí. Una problemática, muy bien. Una necesidad, una problemática. Entonces, un proyecto tiene un propósito, ¿cierto? Que responde a una necesidad o a una problemática. Para lograr un Y objetivo. el proyecto tiene actividades que están planificadas. ¿Qué significa que estén planificadas? Que tienen tiempo, Muy bien. recursos, Que tienen tiempo, tienen recursos, ¿cierto? responsables. Determinado Que tienen público también. responsabilidades. ¿Destinatarios igual? ¿O un universo específico? ¿A quién va dirigido? Tienen destinatarios, ¿cierto? Por ejemplo, en el campo de los proyectos de arte hablamos como de públicos objetivos, ¿sí? En un lugar. En algunos territorio. casos se habla también de beneficiarios, ¿sí? ¿Han visto todo eso? Sí, que están localizados en un Claro. público, un territorio. Que estos beneficiarios están, digamos, uno los identifica claramente, los caracteriza, sabe cuáles son en términos de cómo se van a afectar, porque hay algunos que son directos, hay otros que son indirectos, y cuando uno hace un proyecto, todos esos como conceptos los tiene que tener claros. Entonces, en resumidas cuentas, dice, se trata de poder establecer un propósito que apunta a una necesidad, a una problemática, es decir, de tratar de resolver esa necesidad o tratar de abordar esa problemática a través de una planificación de un conjunto de actividades que se sitúan en el tiempo y que requieren recursos y hay asignación de responsabilidades para poder cambiar justamente la vida o afectar de alguna manera a aquellos que estamos pensando como destinatarios, como público objetivo, como beneficiarios. ¿Sí? Entonces, una cosa que es bien interesante acá es que los proyectos son finitos. ¿Qué quiere decir que sean finitos? Que tienen un fin, una caducidad. Tiene un Un tiempo limitado. Tienen un tiempo limitado. Entonces, ¿cuándo terminan?
cuando está el tiempo de ejecución programado termina. Sí. ¿Cuándo se evalúa? Muy bien. Ciertamente termina cuando la planificación ejecutada finaliza, ¿no? La última actividad ejecutada finaliza, pero cuando sabemos si realmente abordó o subsanó o, o dio cuenta de una necesidad, es cuando se evalúa. Entonces, el proyecto tiene distintas fases, por decirlo de alguna manera, distintas fases que nosotros llamamos como etapas del proyecto. Sabemos que un proyecto desde ese punto de vista es una intervención sobre una problemática en particular, y estas etapas están destinadas pensando en cómo nace el proyecto. Un proyecto puede nacer a través de dos mecanismos. Una, que es como lo habitual, ¿no? A veces tenemos la idea primero de qué hacer, y de pronto después empezamos a pensar cuál es el problema o la necesidad que aborda. Entonces, las etapas del proyecto podríamos decir que pasa por una primera fase que se llama diagnóstico, que ustedes lo hicieron el otro día, o sea, la otra vez cuando comenzamos a hacer este módulo, que es toda una etapa como de análisis investigativo con respecto a entender cómo se da el problema en un determinado territorio, espacio, zona, dimensión en la cual nosotros vamos a intervenir. Y el problema o la necesidad justamente se identifica en la fase diagnóstica, que es la primera fase de esta etapa del proyecto. Después viene una siguiente fase del proyecto, que es cuando ya tenemos listo el diagnóstico. ¿Qué es lo que haremos? Una Si ya sabemos el problema. ¿Ah? Una planificación. Una planificación, ciertamente, ¿cierto? Pero en el más específico vamos a decir que viene de diseño y formulación, que significa cuando uno toma las decisiones con respecto a cómo podría ser eventualmente la planificación de ese proyecto. Uno dice los alcances que este va a tener, cómo lo voy a abordar, que, no sé, en el caso de un proyecto de gestión cultural, si voy a utilizar las artes, o voy a abordar una dimensión de la cultura, si lo voy a relacionar en asociación con distintas personas, con otras organizaciones sociales, si lo vamos a hacer en un espacio físico, todas esas decisiones se toman en la fase de diseño y formulación. Y luego que tenemos listas todas esas decisiones, pasamos a una siguiente etapa que se llama la elaboración, que es cuando uno elabora, elabora todos estos que se llaman componentes de un proyecto, ¿sí? Que es escribir el proyecto. La etapa de elaboración, el desarrollo del objetivo, el desarrollo de la descripción, el desarrollo de la carta GAN, de todas las partes que el proyecto exige. A veces hay proyectos que tienen más componentes, es decir, que son más extensos, que son más complejos, y hay otros proyectos que son más simples. Yo creo que a usted ya le ha pasado, ¿no? Es distinto postular, no sé, por ejemplo, a un fondo X de otro fondo A. Hay algunos que te exigen como ciertas complejidades. Ahí viene sumándose Víctor. Entonces, elaboración, después de que tenemos la elaboración lista, ¿qué es lo que se hace cuando uno tiene un proyecto? ¿Qué es lo que harían si ya tienen listo el proyecto? ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando ya tienen listo el proyecto? Hay que La ejecutarlo. ejecución, parece. ¿Ejecución? ¿Sí? Eso. ¿Pero antes no consiguen los recursos para ejecutarlo? Sí. Se postula. Sí, y postular significa gestionar el proyecto. La gestión significa conseguir los recursos para que el proyecto se pueda ejecutar. Y en la ejecución, diríamos que es la quinta parte de la etapa del proyecto, que es cuando ya tengo todo listo, los recursos para poder hacerlo, y lo echo a correr, pues lo implemento, ¿sí? Y por último, lo que señalamos aquí anteriormente, la evaluación, si, por ejemplo, queremos saber qué resultados tuvo el proyecto. La evaluación se puede conseguir de distintas maneras.
aplicándole desde unas preguntas a los beneficiarios, ¿sí? En términos de que si le gustó o no le gustó, qué le pareció lo mejor, si realmente cree que cubrió la necesidad, hasta poder saber qué efectos identifican las personas con respecto a su diario vivir a partir del proyecto. O sea, distintas maneras de evaluarlo. Pero es importante porque eso te arroja información para poder hacer futuros proyectos. Hoy día vamos a trabajar aquí básicamente, en la elaboración, y lo voy a marcar con otro color, porque lo que vamos a hacer hoy día son ejercicios para poder desarrollar los distintos componentes de un proyecto. Yo imagino que todas y todos ustedes ya tienen experiencia con respecto a levantar proyectos. Cada uno son representantes de organizaciones sociales, lo que le ha traído la experiencia para poder darse a este tipo de instrumentos ¿Pero no lo tienes ahí? en distintos momentos. Entonces, Baja del borde. vamos a trabajar de la siguiente manera. Primero, Juan Pablo, Ipsia, Marjorie, Gloria y Jacqueline. ¿Ustedes tienen claro cuál va a ser el tema de su proyecto? ¿Cuál va a ser su proyecto? Creo que más o menos. ¿Ya? No nos hemos juntado a conversar al respecto. Pero sí tenemos el grupo y tenemos el trabajo inicial. Ya. ¿Y cuál era el problema, la problemática que abordaba su proyecto? Y si la memoria no me falla, no sé si se acuerdan los chicos, Juan Pablo, la Ipsia. Sí, pero si la memoria no... El trabajo colaborativo, o sea, la falta de trabajo colaborativo entre ya sea entre las mismas agrupaciones o con otras, de otras comunas o dentro de las mismas comunas. Les pido un favor, ¿pueden escribir eso mismo acá, donde dice diagnóstico? Ya. Ya. Sí, era como la falta de vinculación entre Ya. la cultura. Escríbanlo ahí, mira, ahí donde yo estoy marcando. Escriban, por ejemplo, el problema que van a abordar. Voy a pasar al grupo 2. Ya. Cristina y Víctor, ¿ustedes tienen claro el problema que van a abordar? Lo estamos estudiando también, profesor. Ya. Estamos como que así, pero yo creo que está más que claro. Ya. Lo que pasa es que no puedo escribir, profesor, aquí en su cosa esta. ¿No puede ingresar? No, yo veo todo, pero no puedo escribir. Ay, ¿Pero pinchó el link que está al lado? Pincho, todo lo que vi yo aquí. Ya. ¿Y le abrió una página nueva? No, por eso que me da vuelta. Pero voy a seguir intentando, profesor. Ya. ¿Y Víctor podrá escribir? No sé. ¿Dónde Víctor, está ese muchacho? ¿está por ahí? ¿Cuál de todos los Víctor? ¿De Futrono? Víctor de Futrono. Bueno, en el proyecto 3 está Fernanda y Eugenio. ¿Ustedes pudieron acceder acá, Fernanda? ¿Tienen claro el problema? Mi compañera no pudo asistir hoy día. ¿Ya? Pero ¿Tienes claro el problema que van a abordar? Sí, nuestro proyecto se trataba de dar mayor difusión a la artesanía mapuche, entre otros oficios que consideramos que se estaban perdiendo. Iba a ser a través de un sistema de clips audiovisuales. Ya, por favor, solamente pon el problema en tu cuadrito donde te corresponde escribir. Por favor, Ya. eso. Aquí Cristian está escribiendo ya y está señalando el proyecto. Cristian, antes de que te embalís con el proyecto, por favor, escribe el problema. ¿Ya? Elsa, si podéis ingresar también, te pido que todos hagan lo mismo en su respectivo lugar, donde les corresponde, lo mismo a César Oyarzo, a Paulina. No sé quién era el del 8 y el del 9 y ya están señalados, también pueden escribir. Y el 10 también. ¿Podemos escribir todos juntos? Sí, cierto, es fantástico. Porque no puedo correrlo. A ver. ¿Eh? Te escribí al tiro. Déjame ver. Sí, pues.
Mira, Cristian está escribiendo escasos espacios donde... Pero en esa... pero voy a quedar igual. Para allá, pues. En esa para allá, pues. ¿Y cómo se sube la pizarrita, profe? ¿Cómo llegó al grupo 1? Tú mueves la tuya, si yo estoy mostrando la que veo yo nomás. Tú mueves para arriba o para abajo. Sí, no la puedo mover. Ya. Para que no se confundan, voy a dejar de presentar. Ahora, ¿la ven todos su pizarrita? Porque recién estábamos viendo la mía. Profe, yo veo las caras nomás. No sé por dónde se fueron nuestras. Mira. Anda el chat de Zoom. Mira lo que acabo de poner. ¿Lo viste? Profe, yo estoy con el teléfono, así que para mí es difícil. Sí, es difícil, Víctor, tranqui. Esto te va a quedar después, tú vas a poder acceder con tu correo. Ya, profe. ¿Cachai? Lo voy a poder seguir trabajando en la semana, pero ahora necesito que cuando yo les muestre, por ejemplo, cómo hacer un objetivo, quiero ver el objetivo de ustedes, para que lo podamos criticar y lo podamos abordar en relación al trabajo que van a hacer. Ya, veo que han ido incorporando, ahí voy a presentarles yo el que veo yo, y han ido incorporando cosas. Por ejemplo, en el proyecto 1 dice, bueno, ellos quieren abordar como problema, digamos, la falta de vinculación y trabajo colaborativo entre las agrupaciones culturales, la Comuna de la Unión, Antiyuhue, Payaco, Mafil y segregación de la actividad cultural. ¿Me pueden explicar un poquito el problema, integrante 1? ¿Por qué la falta de vinculación y trabajo colaborativo sería un problema? Ahí. Porque analizábamos cada uno la actividad cultural en nuestras comunas, porque somos de 4 comunas, ¿sí? Y considerábamos que la actividad cultural, si bien es cierto, tiene temática y se desarrolla de forma independiente, por decirlo así, hacía como falta y se hacía como evidente esta necesidad de ir complementando las actividades, de que los públicos se empiecen a conectar, el folclore, por ejemplo, con el teatro, la música, porque a medida que pasa el tiempo como que se va haciendo más separada, como más segmentada. Eso conversábamos. Ya. A mí me parece que está bien hecho el análisis. Yo le voy a agregar algo como para que aparezca como un problema. Mira, para un desarrollo integral de la cultura en el territorio de la región, ¿sí? Es necesario que las organizaciones culturales desarrollen acciones vinculadas y trabajo colaborativo. De ahí lo voy a... Y como con más identidad, como... Perfecto. Eso. Integral, identitario de la cultura en el territorio, ¿ya? O sea, ahí le podemos ir, pero siempre tiene que aparecer como que es un problema, ¿cachai? O sea, sí. no por el solo hecho de que falte es un problema, sino que falta lo que provoca que haya algún elemento que sea una falla finalmente. Se transforma en una falla de la política pública, se transforma en una falla de la manera en que todos miramos el desarrollo de nuestros territorios, se transforma en una falla porque no podemos lograr el ideal que nosotros aspiramos a hacer, ¿sí?
Desde ese punto de vista es una problemática, pero no por el hecho de que solamente falte. Esto está muy bien, la segregación de la actividad cultural. Lo podemos redactar nuevamente, ¿ok? Esto da pie, entendemos todos, a un proyecto, que ya como dijimos aquí arriba, es un conjunto de actividades organizadas, planificadas, con recursos que buscan abordar una necesidad o una problemática y están dirigidas a personas, beneficiarios, tiempos, y tienen un periodo de tiempo determinado, ¿sí? El proyecto no es permanente, ¿se han fijado como que en el mundo cultural a veces pecamos un poco de decirle a todo proyecto? ¿Ah? Estoy trabajando en un proyecto, sí, pero ¿cuándo termina? Es que no termina, sí, pero los proyectos terminan. Después ya, por ejemplo, si yo quiero abrir un centro cultural, mi proyecto será apertura del centro cultural de Reloncaví, pero ese proyecto termina cuando el centro cultural se abre. De ahí el centro cultural se plantea en funcionamiento de manera permanente. Pero los proyectos, por lo tanto, son finitos. Y en ese sentido, lo que queremos hacer acá es una elaboración de una propuesta de proyecto. Si ustedes revisan el documento, si ya lo leyeron, el documento que es parte de este módulo, se van a encontrar con una característica con respecto a el nombre. Cuando yo miro un proyecto me gusta, y les pido, y creo que la literatura sobre proyectos sí lo dice, que el proyecto tenga dos nombres. Un nombre técnico y un nombre marca. ¿Mm? El nombre técnico está destinado para que quien lea el proyecto inicialmente sepa de qué se trata, dónde se va a hacer y a quién beneficia. Entonces, el nombre técnico es qué se hará, ¿sí? Para quién se hará y dónde se hará. La respuesta debiera ser a estas tres preguntas, y lea quien lo lea, va a entender de qué se trata el proyecto. ¿Por qué es esto? Porque no necesariamente quien lee un proyecto está familiarizado con el tema. No necesariamente quien lee el proyecto inicialmente nos conoce. No necesariamente quien lee el proyecto tiene un conocimiento específico sobre el mundo cultural. Entonces, el nombre técnico es un nombre que está hecho para todo evento. Es decir, quien lo vaya a mirar sepa de qué se trata. Y el nombre marca es un nombre de fantasía que le da identidad al proyecto. ¿Sí? Es un nombre de fantasía que le da identidad al proyecto, y generalmente son, como digo yo, económicos. O sea, son breves, son lo que los diseñadores llaman pregnantes, que pegan, ¿no? En la música podríamos decir una canción oreja, que queda. ¿Le ha pasado eso? Y están relacionados con los públicos y territorios, territorios o temas del proyecto. Estos le dan como lo que nosotros llamamos identidad al proyecto. Los proyectos nacen con un nombre, con los dos nombres, con un nombre técnico y con un nombre marca, y después cuando ya el proyecto tiene más versiones, o se hace nuevamente, o se transforma en una iniciativa de carácter permanente, ¿cuál creen ustedes que será el nombre que utilizará? El nombre... El de marca. Marca, ¿sí? A ver, hagamos un jueguito. Díganme un nombre de iniciativa cultural que sea un nombre marca. A ver, que conozcan. Teatro a 1000. Perfecto. Teatro a 1000. ¿Sí? ¿Cuál podría ser el nombre técnico? Puede ser como jornadas de teatro para adultos o jóvenes de la comuna de Mágico, por ejemplo. Está cerrado. Para. O para todo público. ¿Sí? Entonces,
Si alguien lee este segundo, va a cachar de qué se trata. Este es quien nos va a relacionar con los públicos, con el territorio, quien va a posicionar nuestro proyecto. Entonces, ¿qué es lo que quiero pedirles? Que podamos pensar en dos nombres. Un nombre técnico y en un nombre marca. ¿Sí? El nombre marca tiene que ser un nombre que quede, que pegue, que sea pertinente, que esté relacionado como con el territorio. ¿A qué me refiero con pertinente? De pronto, a mí me parecería que sería pertinente no ocupar nombres de proyectos que ya existen. Claro. ¿Cachai? Como que en 100 palabras ya están out. Aunque queramos hacer lo mismo. ¿Ah? Pero está como utilizado. No sé, a mi modo de ver, si yo trabajo con un territorio, no sé si utilizaría un nombre en inglés, por ejemplo, para denominar un proyecto. Eso va a ir dependiendo de la creatividad de cada una de sus organizaciones, pero si quieren, podemos ir compartiendo algunos nombres que se les vayan ocurriendo en el transcurso de la sesión. En conclusión, el nombre de la propuesta que tienen que entregar, dos nombres, ¿ya? Uno técnico y otro marca. ¿Preguntas con respecto al nombre? No. Ya. Entonces, el diagnóstico nos presenta el problema que vamos a abordar. El nombre del proyecto nos entrega una orientación con respecto a qué es lo que se hará, dónde se hará y para quién se hará, y además tiene algo de encantador al ver el nombre marca, no puesto. Y luego viene en este ejercicio la necesidad de poder construir una fundamentación del proyecto. ¿Qué es una fundamentación de un proyecto? ¿Cómo la podríamos definir? ¿Por qué lo vamos a hacer? Muy bien. Entonces, es el por qué, ¿no? El por qué es necesario hacer el proyecto. ¿Por qué es necesario hacer el proyecto? Para poder hacer una fundamentación es importante que la información fundamental se saca de unas fases del proyecto que hicimos previamente, que se llama el diagnóstico. Muy bien, me encanta cómo aprenden. Diagnóstico, ¿no? El diagnóstico nos va a entregar la información clave para poder extraer de ahí y nos va a ayudar a poder construir el proyecto. Segundo elemento. Es importante que para la fundamentación es líquida, es decir, cambia dependiendo a quién le presentemos el proyecto y lo que queramos lograr presentando ese proyecto. Entonces, esto no se lo olvide, por favor, es un tips. La fundamentación cambia en función de los destinatarios. Por ejemplo, un determinado fondo, un determinado organismo, etcétera. Va a cambiar dependiendo de lo que queramos conseguir. Si, por ejemplo, lo voy a presentar a un fondo, ¿qué es lo que tendría que saber y tener claridad a la hora de hacer la fundamentación en relación a información sobre ese fondo? Por ejemplo, las áreas temáticas priorizadas, ¿puede ser? Sí, entonces yo tengo que leerme las bases del fondo, porque en las bases del fondo dice qué es lo que quiere ese fondo lograr. Y si mi proyecto es una manera de lograr ese objetivo del fondo, mi proyecto se hace más prioritario para ese fondo, ¿sí? Si, por ejemplo, quiero conseguirme con una empresa, unos buses que se sumen al proyecto donde voy a trasladar gente para las actividades presenciales que voy a hacer, ¿sí? Lo importante es que el proyecto que le presente a esa empresa incorpore a, por ejemplo, toda la gente que va a ser capaz de llegar con ese recurso que la empresa va a poner, que son sus buses. A veces presentamos proyectos para conseguir
no dinero, sino que recursos de carácter operativo. Muchas veces necesitamos o sea, yo por lo menos lo que siempre me priorizo es que el dinero va para los equipos de trabajo. Y todo lo otro se puede conseguir. Pero lo importante es que quienes trabajen y destinen tiempo para ello puedan recibir su remuneración. Entonces, la fundamentación, diría yo, tiene 3 partes. Si quiero construir una fundamentación adecuada. Y voy a escribir partes de la fundamentación acá. Esto les va a quedar, y además estoy haciendo una síntesis de lo que es el documento que está entregado ya. Sí. Cuando quiero hacer una fundamentación, la primera parte es una parte que se llama contexto. El contexto es el primer párrafo. ¿Qué digo en el contexto? En el marco en el cual se desarrolla el problema. Perdón. ¿Sí? En la comuna de Muffin, una comuna con 10... ¿Cuántos habitantes tiene Muffin? ¿12.000? Con 12.000 habitantes. Hay una... Como 7.000. 7.000. Sí. La programación de las artes y la cultura se ha concentrado solamente en la zona urbana. Y aquí en este contexto hay alrededor de 7.000, de 3.000 personas a las cuales no necesariamente pueden tener acceso a esta programación. Contexto en el cual se desarrolla el problema. 2. Aquí se expone el problema en el párrafo siguiente. Exposición del problema. Esto ha traído, estoy pensando en el párrafo, que muchas personas no puedan acceder a la programación artística y cultural, lo que hace que tengamos una situación de desigualdad en relación al acceso. Tres. Propuesta. Es por eso que hemos pensado en un proyecto de cartelera cultural itinerante que va a permitir llegar a esas personas que hoy día no tienen acceso a la cultura en Muffin. Expongo el proyecto. 4. Potencialidades en relación al proyecto. Este proyecto, además de ser económico, va a permitir que las personas puedan participar activamente en la decisión con respecto a qué es lo que quieren ver, qué es lo que quieren hacer, es decir, va a promover la participación cultural, ¿sí?, desde una perspectiva democrática, y posibilitando que muchas personas puedan por primera vez acceder a instancias relevantes en materia cultural. El sueño colectivo. En el último párrafo, un párrafo un poquito más literario en donde se invita a quien lo lee a soñar un futuro mejor mediante este proyecto. De esta manera, con este proyecto, podremos cumplir los objetivos de la política cultural regional y hacer una sociedad más justa y democrática en el sentido en que todos puedan participar. Es muy importante poder llevar adelante, dadas las razones que hemos señalado, y además servirá como un primer apronte en lo que podría ser una democracia cultural participativa. Listo. Ahí está. Ya ha pasado, Perdón. Se coló, parece. No, que quería comentar que un poco el último punto, el 5, estaría un poco basado en la visión del proyecto. Sí, sí, totalmente. El propósito o la misión. Entonces, esa es la estructura como lógica, ¿no?, que debiera tener la fundamentación. Algunos tips.
datos. Datos, cifras, antecedentes. Es importante que tanto esta primera parte, cuando den el contexto, puedan ir agregando algunas cifras, datos que vayan contextualizando al lector en torno a las dimensiones donde va a abordar el problema, ¿sí? Algunos antecedentes que, y aquí me quiero detener un poquito en términos de los antecedentes que un poco justifiquen la realización del proyecto, lo voy a poner acá. Estos antecedentes pueden ser políticos, históricos, ¿Algo del censo, profe? Antecedentes de prioridad social, por ejemplo, si están trabajando en un proyecto donde que va a abordar o que tiene como destinatarios a grupos que son prioridad para la política pública, es siempre importante señalar ese tipo de datos, por ejemplo, de manera de que si alguien, un agente público, lee el documento y dice, ah, bueno, este es un proyecto cultural, pero además está enfocado en un sector de alta vulnerabilidad social, por lo tanto es necesario que se haga, iría como de la mano contribuyendo como en esa línea. Entonces, hay distintos elementos que pueden permitirnos dar cuenta de la potencialidad del proyecto. ¿Algún comentario, duda con respecto a la fundamentación? No. Ya. El objetivo, o los objetivos. Aquí es necesario que ustedes puedan señalar un objetivo que va a ser general. Y aquí lo escribo, miren. Todo proyecto tiene siempre un solo objetivo general. Uno solo. ¿Ya? Y vamos a hacer los objetivos específicos. ¿Ya? Aquí le voy a pedir a lo más 3. O sea, promedio 3. ¿Ya? ¿Qué son los objetivos? Los objetivos son... Es como lo que yo quiero lograr. Sí. ¿Es la ¿Es una acción, declaración? ¿Ah? ¿Es la acción? Es una declaración porque cuando yo redacto el objetivo, todavía no he hecho el proyecto. Ah, sí. Profe, ¿Mm? ¿es la situación descrita en el diagnóstico? Claro. El objetivo general es una declaración en relación a qué es lo que el proyecto va a cambiar, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el problema, ¿cierto?, es que no se puede aspirar a un desarrollo integral e identitario de la región si las organizaciones a cargo no trabajan de manera colaborativa y juntas, ¿sí? ¿Se entiende? Por lo tanto, si ese es el problema, el objetivo debiera partir declarando qué es lo que quiere lograr. ¿Qué es lo que queremos lograr? En ¿O este qué es lo que caso, queremos cambiar? es como el trabajo colaborativo o el disminuir la segregación. Sí, lo que pasa es que si tú dices disminuir la segregación, igual eso requiere mucho más, ¿cierto? Por lo tanto, hay un aspecto muy importante cuando redactamos proyectos que tiene que ver en que cuando yo declaro un objetivo, se tiene que poder medir o evaluar. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, si bien yo digo que puedo estar contribuyendo a favorecer un desarrollo integral de la cultura regional a través de la generación de un trabajo colaborativo entre las organizaciones, ¿sí?
es difícil medirlo, ¿cachai? Entonces el proyecto, más bien, yo lo pensaría con un objetivo que fuese mucho más razonable, desde el punto de vista de favorecer el trabajo colaborativo entre las organizaciones de la región de los ríos, ¿sí? Que eso, alguien después terminado el proyecto me puede decir, ya, veamos si cumpliste tu objetivo. ¿Qué es lo que estabas queriendo hacer tú? No, yo estaba favoreciendo el trabajo colaborativo entre las organizaciones de la región de los ríos. ¿Y cómo lo puedo medir? Pregúntenle a las organizaciones que participaron y díganme si ahora tienen o sienten más posibilidades de trabajar colaborativamente. Señor de la organización 1, ¿usted siente que ahora lograron trabajar colaborativamente y pueden seguir trabajando? Sí, yo creo que tuvimos una muy buena experiencia. Entonces creemos que en el futuro podemos desarrollar futuros trabajos colaborativamente. Entonces yo voy al objetivo, ¿favoreció el trabajo colaborativo? Sí. Lo logró de acuerdo a esa respuesta. Bastaba hacer una pregunta a los participantes para saber si el objetivo se cumplió. ¿Se entiende? Entonces, el verbo que utilicemos y la primera parte del objetivo general tienen que pensarlo muy conscientemente de que se pueda medir, ciertamente, ¿sí? Y que se pueda medir una vez terminado el proyecto. Porque si partíamos con esto anterior, ¿no? Que tenía que ver con el desarrollo integral e identitario, es súper difícil medirlo mediante una pregunta. Entonces, esa es la primera parte, diría yo. La primera parte es, primero, el objetivo general debe declarar qué es lo que va a cambiar. Y esta pregunta es clave. La voy a marcar acá y la voy a poner de color. ¿Qué es lo que va a cambiar? Entonces, vamos a favorecer el trabajo colaborativo entre las organizaciones de la región. Entonces dice, antes de esto, no había mucho trabajo colaborativo. Después de este proyecto, lo que favorecimos el trabajo colaborativo entre las organizaciones de la región de los ríos. Sí. Pero además, requiere una segunda parte. La segunda parte es la estrategia que se utilizará para lograr el cambio. Entonces, el cambio que se quiere lograr acá es favorecer el trabajo colaborativo. ¿Cuál va a ser la estrategia que se va a utilizar para favorecer ese trabajo colaborativo que se declara inicialmente en el objetivo? Profesor, y puede ser, disculpe, puede ser favorecer el trabajo colaborativo e identitario. Sí. Es igual de importante, rescatar la cultura local y todo eso. Perfecto. Ya. Ya, ¿y cómo se va a hacer? Hay que trabajar vínculos entre organizaciones de diferente tipo. Sí, pero el proyecto dice que va a ser una cartelera cultural conjunta. ¿En eso consiste? No sé, no lo hemos... Ya, pues. Entonces, no hemos conversado el proyecto, es decir, las acciones que van a permitir lograr se declara como una estrategia, no sé, favorecer el trabajo colaborativo e identitario de las organizaciones de la región de los ríos mediante la planificación e implementación de un plan de acción que las integre, ¿cachai? Entonces, desde ese punto de vista, la estrategia es planificación y ejecución de un plan de acción cultural común. ¿Ya? Y, por último, la tercera parte del objetivo general tiene que ser capaz de decirnos otra información, una tercera información relevante que ustedes eligen, que puede ser a quiénes, dónde se hará, a quiénes afectará, en cuánto periodo de tiempo se realizará. Entonces, por ejemplo,
si queremos agregarle un tercer elemento, voy a marcar las distintas partes del objetivo. Vamos a decir a implementar en la región de los ríos el 2022. Ahora lo juntamos. ¿Cómo nos quedaría? Ya, aquí debiera haber un objetivo técnicamente bien logrado. A ver, veamos si están así. Favorecer el trabajo colaborativo y identitario entre las organizaciones de la región de los ríos mediante, siempre un buen conector en mediante, porque nos declara la estrategia que vamos a utilizar, mediante una planificación y ejecución de un plan de acción cultural común a implementar en la región de los ríos, región de los ríos, el 2022. Pero ya como habíamos dicho, región de los ríos, quizá aquí tenemos que editarla, y le dejamos el 2022, ¿sí? Y quizás le podemos agregar algún otro dato, pero creo que ahí está. ¿Preguntas con respecto al objetivo? Profesor, los verbos indicados para trabajar con los objetivos, ¿cuáles son? Van a depender dependiendo del problema, pero yo les sugeriría, por ejemplo, déjenme ver si encuentro aquí rápidamente listado de verbos para proyectos. ¿Qué es lo que ven ustedes ahora? La pizarra, lo que usted escribió. Ah, ya. Vamos a ver si ponemos algo aquí que nos pueda servir. Imágenes. Subir a... Mira, ahí puse verbos para objetivos generales y verbos para objetivos específicos. Lo puse ahí después de la tablita que estamos haciendo para el grupo 1. ¿Lo ven? Sí, buena. ¿Súper? Ya. Ahí Sí, tienen una serie de verbos que los pueden ir manejando. ¿Ya? Sí. ¿Siempre en modo presente, profesor? Sí. Bien. Ya. Entonces, vamos a hacer 3 objetivos específicos. Los objetivos específicos son como los objetivos son mucho más operativos, son muy concretos. Son casi macro actividades, ¿sí? Que nos permiten dar cuenta de los distintos procesos que va a tener nuestro trabajo. Yo diría que para un proyecto de gestión cultural siempre es necesario como tener, dependiendo del proyecto, ¿no? Pero un objetivo que tenga que ver con producción, uno segundo que tenga que ver como con, le voy a decir, con el cuerpo del proyecto, no sé si un proyecto formativo, por ejemplo, que
que tenga que ver como con la fase de, no sé, de la ejecución de los talleres, si es un proyecto de difusión cultural con la fase como de realización de las actividades que yo tenía contemplado. Entonces va a depender como del tipo de proyecto el segundo objetivo. Y el tercero, igual creo que es súper importante que un proyecto de gestión cultural tenga asociado un objetivo de difusión. Porque la difusión la utilizamos para que las personas puedan acceder a lo que hacemos. Dos, la utilizamos para que distintos destinatarios del proyecto puedan conocer lo que es el proyecto mismo. La difusión siempre está presente en un proyecto de gestión cultural. Entonces, ¿qué es lo que les pido? Que puedan hacer el ejercicio con respecto, primero lo que más me interesa y lo que más voy a mirar va a ser el objetivo general, pero les pido que puedan entrar un poquito en lo que son los objetivos específicos, ¿ya? Ok, sigamos. También el proyecto va a tener una descripción. ¿Qué es la descripción? La descripción es una parte del proyecto que es una narración descriptiva de las principales actividades del proyecto. ¿Sí? Está ordenada cronológicamente. Es decir, se van describiendo los paso a paso. El paso a paso del proyecto, paso a paso. Ojo, muchas veces en las descripciones la gente vuelve a escribir la fundamentación, vuelve a escribir por qué es importante, pero ya lo dijimos eso. Lo dijimos aquí, usted tiene que decir, bueno, para hacer este proyecto nos vamos a juntar con vamos luego a hacer lo siguiente, luego después vamos a ir para allá, luego después vamos a convocar a la gente que va a participar, después vamos a realizar las actividades y finalmente vamos a tener un cierre para luego evaluar el proyecto. ¿Sí? Entonces, es una descripción narrativa. Ustedes hacen un relato. ¿Se han fijado como cuando Carabineros relata un accidente? Eso es una descripción. O sea, no hay ninguna figura literaria en la narración, sino que es una explicación que apunta a ser objetiva con respecto a los hechos que ocurrieron. ¿Qué extensión? Esto no es más allá de una plana. Aquí están todas aquí están las actividades principales del proyecto. Ojo, los proyectos siempre tienen actividades principales que son las más grandes y otras actividades que son más secundarias, que son las más pequeñitas. ¿Ok? Y las complementarias. Y las complementarias, gracias por el dato, se nota que leyó el documento. Ahí revisen el documento porque en el documento están señaladas cada una de lo que son las actividades principales, las secundarias y las complementarias. Pero hay otra parte del proyecto que se llama Carta GAN. Y en la Carta GAN van todas las actividades del proyecto. Las principales, las secundarias y las complementarias. En cambio, en la descripción solamente van las principales y algunas secundarias. Preguntas con respecto a esta parte. Ya, vamos a la siguiente, público objetivo. Cuando ustedes se encuentren con un proyecto, ya les dije, esto va a recibir distintos nombres. Destinatarios, beneficiarios, etc. Participante.
Participante, gracias. Ya. ¿De qué se trata esta parte? De que el equipo que esté a cargo del proyecto pueda identificar cualitativa y cuantitativamente a los destinatarios. ¿Cierto? ¿Qué significa cualitativa y cuantitativamente? Que yo tengo que tener una estimación de quiénes son aquellos que se van a ver afectados por las actividades del proyecto. Porque aquí hay dos tipos. Uno, que son los directos. ¿Quiénes serán los directos? Y los indirectos. Los participantes. Los directos participan en las actividades, del proyecto, ¿cierto? Y los indirectos no participan, pero se ven beneficiados. Por ejemplo, si yo A veces haciendo... hay uno considera grupos familiares, dependiendo del proyecto. A veces, si uno considera grupos familiares, por ejemplo, siempre la multiplicación... Claro, por ejemplo, si yo quiero hacer un evento que va a traer mejoras como puntualmente en las ventas de los comerciantes que están alrededor, uno dice, bueno, se beneficiará a los comerciantes que están alrededor, pero si ustedes quieren como identificar como beneficiarios indirectos a los familiares, recuerden que la política pública siempre los multiplica por 4. O sea, si tengo, por ejemplo, 20 chicos en el taller, yo digo, ya, y además van a ser beneficiarios las familias de estos chicos, que por 4 lo estimaríamos en tanto. Profesor, ¿Sí? ¿sirve igual la regla que hay para las mujeres? ¿Una mujer representa a 10 mujeres en los proyectos también o no? No me sé esa regla. Si queréis me la contáis. Sí, yo sabía que, por ejemplo, en eso, que una mujer representaba a 10 mujeres en un acto, en una protesta, no sé, donde quiera. Ya, no lo sabía. Yo lo que sabía era esto, que la estimación que uno puede hacer. A veces es difícil, por ejemplo, si tú vas a hacer un proyecto nuevo en un lugar y no tener el dato. No sé, pues yo les conté la otra vez, cuando la primera vez que hicimos caleta de libros en una playa, yo fui al organismo que hacer una tour para saber si habían datos de cuántos veraneantes llegaban a las playas en Chile. Y no habían. Entonces, ¿qué es lo que hice? Busqué en internet y me encontré que el alcalde de esa playa decía que en el verano, en tal fin de semana, habían llegado 40.000 personas. Y yo dije, mira, si hacemos el proyecto acá, vamos a hablar de y este es un buen dato, un público potencial, ¿cachai? Que es una estimación es el público potencial sería como a lo más que podríamos alcanzar si no sabemos a cuántas personas en definitiva vamos a llegar. Nosotros íbamos a instalar bibliotecas al aire libre, por lo tanto no sabíamos a cuántas personas íbamos a llegar. En cambio hablamos de un público potencial que lo construimos en base a un dato estadístico que había declarado un alcalde, que dijo, bueno, ahí vienen 20.000 personas por fin de semana, entonces nosotros dijimos, bueno, y si hay 8 fines de semana en el verano, y si todos los fines de semana llegan 20.000 personas, el potencial son la multiplicación de 20.000 por 8. ¿Sí? Lo mismo hicimos cuando hicimos el proyecto de peluquería. No sabíamos cuántas peluquerías en Chile, pero encontramos el dato de Vela, que Vela le vendía productos a 3.000 peluquerías en Chile. Y dije, bueno, si hay 3.000 peluquerías, si este proyecto tiene... era para caracterizar un poco a quienes iban a ser beneficiarios, que iban a ser un grupo de peluquerías para hacer un proyecto piloto de lectura. ¿Se entiende? Tú puedes ir manejando en términos de la construcción del público del destinatario. Si los tienes como, no sé, si lo tienes cerrado, por ejemplo, si vas a hacer un taller y ese taller tiene una capacidad para 20 personas, ahí ya es fácil delimitarlo. En términos de los destinatarios finales serían 20, los indirectos serían 20 por 4. ¿Se entiende, cierto? Sí. Ya, es importante que ustedes me puedan entregar como antecedente. Por ejemplo, si son 20 niños de la comunidad de Futrono, que además pertenecen a una zona de alta vulnerabilidad social
en los cuales si tienen algún dato de la comuna con respecto a indicadores de alfabetización o de analfabetismo, son datos que son relevantes para entender el público objetivo. Por eso es una identificación quali y cuantitativamente. Cuantitativamente el número, quali es una característica que ustedes pueden señalar. ¿Ya? Ok, equipo de proyecto. ¿Quién es el equipo de proyecto? Es el equipo a cargo de la realización del proyecto. ¿Cuál es la característica del equipo de proyecto? Que sus funciones se dan en gran parte del proyecto. Profe, ¿Sí? tomando en cuenta nuestro ejemplo que somos de 4 comunas, ahí en ese caso una de las agrupaciones se haría a cargo como del proyecto. No, porque ustedes, por ejemplo, pueden hacer un equipo proyecto integrado por representantes de las 4 organizaciones, que se llama equipo ejecutor. Ah, ya, esa es la duda. ¿Ya? Ya. Esto es importante porque cuando se trata de hacer el presupuesto para algún fondo, los fondos te dicen, identifica los tipos de gastos que vas a tener en el proyecto. ¿Sí? Y muchas veces estos gastos son los denominados gastos de honorarios. ¿Sí? Los gastos de honorarios o de equipo de proyecto son como gastos destinados a la administración del proyecto. ¿Se entiende? Que es distinto, por ejemplo, a un gasto de operación en recursos humanos. Si, por ejemplo, tengo un proyecto que damos talleres a niños, el encargado de la comunicación, el encargado de la administración financiera, el encargado como la encargada encargada como principal, etcétera, ¿sí? Todas estas personas están desde que inician el proyecto. Y todas estas personas van a destinar, no sé, 10 horas en los 5 meses que dura el proyecto. Y van a tener remuneración por 10 horas en los 5 meses que dura el proyecto, por lo tanto van a ser equipo ejecutor. Pero si, por ejemplo, cuando ya comienzan los talleres, tú le vas a pagar a quien va a dictar las clases, eso es un gasto distinto, porque no es un gasto de equipo ejecutor, es un gasto de operación, pero en un recurso humano. Es decir, en un profe que le pagaste para esa clase. ¿Se entiende? Sí. Los gastos de operación, y aquí quiero ser súper claro, pueden ser gastos de honorarios o gastos de bienes fungibles, y servicios. ¿Esos serían como arriendos? Sí, vamos a verlo al tiro. Estos honorarios, ¿cierto? Pueden ser honorarios servicios. Es decir, por ejemplo, yo soy profe, doy clase y a mí me van a dar me dicen, ya sabéis que queréis trabajar en este proyecto y ¿qué tengo que hacer? Tengo que dar una clase. Yo no voy a estar en todo el proyecto. Yo voy a estar solamente en la actividad puntual que me convocó al proyecto, por lo tanto yo no soy parte del equipo ejecutor. ¿Se entiende? Entonces voy a ser parte de los gastos operativos del proyecto, pero voy a estar prestando un servicio. Un servicio como, en este caso, ¿cuál es la característica de los servicios? Que son inmateriales. O sea, yo hago una clase, pero ustedes no se llevan un saco de clase para la casa. En cambio, los proyectos también tienen estos bienes que se llaman fungibles y que son de operación, que estos bienes fungibles son bienes que se ocupan y gastan en el transcurso que dura el proyecto. Por ejemplo, las hojas materiales, ¿cierto? Los voy a ocupar, los voy a gastar y terminado el proyecto, se acabó ese bien. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, podría ser fungible? La comida. La comida, sí, es fungible, ¿cierto?
Material para imprimir, Perfecto, material de oficina. El traslado. El traslado, muy bien. El traslado sería un servicio, ¿cierto? Sí. Sí. El servicio de amplificación. También, si tú no compras el equipo y solamente lo contratas, es un servicio. Que es distinto a este otro tipo de bienes que se llaman bienes de inversión. De inversión, que son aquellos bienes que perduran una vez terminado el proyecto. ¿Cómo están? ¿Cómo ser? Implementación. Muy bien. Y ahí hay de varios tipos. Uno, ¿cierto? Todos aquellos que tienen que ver como con lo que tú dices, con la implementación, o también aquellos que tienen que ver con los bienes que se denominan inmuebles o muebles duraderos. Por ejemplo, un bien inmueble, ¿qué sería? En teatro o escenografía. Excelente. Y un bien mueble duradero. La ropa que se puede comprar o el maquillaje. Claro, podría ser como, bueno, claro, pero más bien, por ejemplo, peluca. La ropa podría ser parte de una implementación, y un bien mueble podría ser el teatro que se va a hacer, y un mueble duradero podría ser la camioneta que se va a comprar para la organización. Ah, claro. ¿Perfecto? Sí. Entonces, y aquí les paso un dato muy importante, que cuando uno revisa proyecto se fija que no se pasen más allá del 30% del presupuesto total en recursos destinados a la administración del proyecto. O sea, si tú lees un proyecto y más del 30% está destinado como a quien maneja el proyecto, al administrarlo, tú decías, bueno, hay una desbalance con respecto a la destinación, porque la mayor parte del presupuesto debería estar destinado a sustentar las actividades del proyecto. Muchas veces, en los proyectos que hacemos destinación de tiempo como equipo ejecutor, y también hacemos tiempo como recurso humano para el proyecto. Por ejemplo, yo me he adjudicado proyectos donde yo he sido quien hizo el proyecto y quien lo va a administrar, y yo voy a dar algunas clases dentro del proyecto. Ahí yo tengo que ser capaz de, cuando construya el presupuesto, decir, bueno, para la administración del proyecto voy a dedicar 5 horas, y para las clases voy a dedicar 10 horas, y la administración del proyecto va a estar aquí, en equipo ejecutor, y las clases van a estar acá, en recursos para contratar servicios. ¿Sí? Aunque sea yo mismo, pero es importante que como para la estructura del proyecto quede balanceado. Cuando presentamos el proyecto, generalmente los proyectos nos dicen, bueno, distinga un equipo, distinga cuántos recursos van a ir destinados al equipo de proyecto, cuántos recursos son operacionales, cuántos recursos son de inversión, ¿sí? De inversión. Y además, además me dice total del costo del proyecto. El total del costo del proyecto es, esto le vamos a llamar 1, esto le vamos a llamar 2, esto le vamos a llamar 3. 1 más 2 más 3 me da el costo total del proyecto, ¿cierto? Eso es lo que costaría llevar adelante el proyecto. Pero los fondos me dicen esto. Dígame, ¿cuántos son los aportes propios
¿Sí? ¿Cuántos son los aportes de terceros? ¿Cuánto es lo solicitado al fondo? Si 1 o 2 más 3 es lo que cuesta hacer el proyecto, es importante esta otra apartado porque en aportes propios son aportes que pueden entregar ustedes al proyecto. Entonces eso quiere decir como, no sé, yo puedo contribuir en que teníamos como organización una sede y que la vamos a facilitar. Eso hay que cuantificarla. Y eso da como igual un monto. Cuantificarla significaría, ¿cuánto sería esta sede que tiene la organización si la arrendara a un tercero, pero en este caso la está facilitando para el proyecto? Valorizarla. Valorizarla. Lo mismo los aportes de tercero. Esto se hace generalmente con cartas de aportes, que es como la formalización del aporte, ¿sí? Y los aportes de tercero también se valorizan. Profesor, ¿y eso igual tenemos que hacerlo en el proyecto o no? No. Aquí estoy dando tips para la realidad, digamos. Ya. Aquí solamente me tienen que decir el costo del proyecto, ¿no? Pero esto es un tips para que lo tengan en cuenta cuando gestionen los proyectos, porque es importante que esto aparezca, porque eso te certifica la capacidad de gestión que tiene la organización a quien decide por el proyecto. Entonces solamente hasta el costo, disculpe, profe, solamente hasta especificar el costo del proyecto nada más. Sí. Perfecto. Hasta ahí. ¿Ya? Ya. Eso es. Hicimos en 1 hora y media, desglosamos cada uno de los componentes de un proyecto. Este documento, se los pongo acá, lo tienen ahí. Tomen el link para que no se los pierda. Tomen este link. Ahí. Y péguenlo en alguna hoja, donde lo puedan recordar para que lo puedan ir revisando en el transcurso de la semana. Que es esto lo que trabajamos hoy día en el taller. Profe, si los manda el link al correo. Ya, se lo mando a Diego para que se lo mande al correo. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, perfecto. Si uno lo abre, ¿se puede descargar? Si uno lo abre ahora, ¿se puede descargar? Sí. ¿En Word? Sí, en Word. En PDF, en Word. Como quieran Sí, lo ustedes. estoy abriendo ahora. Claro, como yo estoy en el teléfono, entonces es más difícil. Sí, pero se lo mando a Diego para que se lo haga enviar Víctor. Buena idea. Vale, gracias, profe. Ya, preguntas, colegas. El miércoles nos juntamos a ver los avances y ahí es importante que ustedes traigan como las preguntas concretas con respecto a las propuestas que van a hacer. ¿Ya? El miércoles a las 7. A las 7. A las 7. Podemos reforzar algunas otras cosas que les parezcan relevantes. Pero la idea Oye, profe, mira, ¿sabes que estamos haciendo esta parte del proyecto? ¿Cómo crees tú que debiera ser? De ahí yo te doy una indicación con respecto a qué me parece. ¿Ya? Decirles que entiendo que esto debería ser un trabajo mucho más largo, así que voy a tener como la flexibilidad necesaria para hacer la lectura y la evaluación. Voy a ser mucho, no voy a ser tan rígido como en la etapa del diagnóstico, pensando el momento en el que estamos y pensando, digamos, en que tenemos poco tiempo, pero tratemos de que sea un ejercicio que les permita ensayar para sus futuros proyectos reales que puedan llevar adelante como organización. Bien. Esa es mi declaración. Gracias, profe. De día sábado. Gracias, profe. Muchas gracias. ¿Está bien? Sí, Ana, bueno, lo que estábamos conversando, terminamos y me quedo como a atender las últimas dudas nomás, pero ya las más como individuales. Así que muchas gracias, que estén muy bien, descansen y cuídense. Gracias. Tengan un buen fin de semana. Chao a todos. Chao a todos. Chao. Hay una pregunta en el chat. Chao. Sí. Ana, ¿estás por ahí? Ana. Estoy acá.
Sí, bueno, lo que conversamos al inicio tenía que ver que vamos a aplicar un criterio en donde podías darle continuidad al trabajo que venías haciendo con tu grupo o puedes abordarlo de manera individual. ¿Mm? ¿Ya? Ya, creo que, no sé si hay más preguntas. Fabián, voy a colocar el link, lo voy a colocar en el foro consulta de tu módulo, del módulo 9. Te lo agradezco mucho, Cristian. ¿Mm? Bueno, que estén bien, cuídense, nos vemos en la próxima. Chao, un gusto. Ya, profe, muchas gracias por todo. No, gracias a ustedes. Igual lo estoy mandando al WhatsApp del diplomado, el ejercicio que hizo el profe ahora. Gracias, Jenny, te pasaste. Un abrazo. Chao, un abrazo. Chao, que estén muy bien. Igual Ya, gracias.